¿Y si te dijera que un único documento secreto de Estados Unidos pudo haber cambiado el destino de toda Sudamérica? Pues bien, hoy vamos a tirar de ese hilo, el que conecta un informe de alto secreto con uno de los capítulos más oscuros y brutales del continente. Vamos a seguir ese rastro de papel. Esta frase, te hiela la sangre. La dijo un general argentino, Ibérico Sangent, y la verdad es que captura a la perfección la lógica de aquella época. Fijaos, no se trataba de luchar contra un ejército enemigo, no. El plan era eliminar cualquier tipo de oposición, ya fuera real o simplemente imaginada. La gran pregunta es, ¿cómo se pudo llegar a ese nivel de violencia? ¿Qué les dio a estos regímenes la confianza para actuar con una impunidad tan absoluta? Pues como casi siempre, la respuesta está en los papeles. Hay que seguir el rastro documental que nos lleva desde los despachos de Washington hasta las calles de Sudamérica. A ver, que quede claro. Durante los años 70, las dictaduras militares de Sudamérica no actuaban por su cuenta, para nada. Para afianzar su poder y acabar con cualquier oposición, crearon una alianza secreta, un pacto siniestro que se extendió por todo el cono sur. Esa alianza tenía un nombre, Operación Cóndor, y para que nos entendamos fue una especie de Interpol del terror, una red internacional creada por los propios estados para cazar y asesinar a sus ciudadanos incluso cuando huían a otros países. Un sistema perfectamente organizado para hacer desaparecer a la gente. Y aquí tenemos a los protagonistas de esta historia. Regímenes como el de Videla en Argentina, el de Pinochet en Chile, y la lista sigue. Todos ellos colaboraron de forma muy estrecha, se pasaban información de inteligencia, se prestaban agentes e incluso compartían centros de tortura. Todo para asegurarse de que ningún disidente, absolutamente nadie, pudiera encontrar refugio en el continente. Pero claro, una alianza así no surge de la nada. Tenía que tener una base, una ideología compartida. Y la tenía. Se construyó sobre una doctrina que le dio la vuelta por completo al concepto de guerra, la lucha contra el llamado enemigo interno. La idea, aunque el nombre suene muy técnico, era simple y aterradora a la vez. El verdadero enemigo ya no estaba fuera, en otro país, estaba dentro. La doctrina de la seguridad nacional, que fue promovida activamente por Estados Unidos, básicamente le dijo a los ejércitos de América Latina: olvidaos de las fronteras y empezad a apuntar vuestras armas contra vuestra propia gente. Es que el cambio fue radical. Imaginaos, de repente el campo de batalla ya no era una frontera lejana, eran las universidades, las fábricas, las calles de tu ciudad. El concepto de subversivo se hizo tan amplio que cualquiera que tuviera una idea política diferente podía ser considerado un enemigo al que había que eliminar. Y con esto llegamos al meollo de la cuestión. ¿Cuál era el interés de Estados Unidos en promover todo esto? Pues como decíamos, un documento clave nos da la respuesta. Este es el documento. El Memorando de Estudio de Seguridad Nacional 200, mucho más conocido como el Informe Kissinger. Y ojo, que llevaba el sello de alto secreto. Lo firmó Henry Kissinger en 1974, cuando era secretario de Estado, y en él se identificaba una amenaza cuanto menos sorprendente para la seguridad de Estados Unidos. Y aquí está la clave. El informe no estaba preocupado por la pobreza o la falta de derechos en esos países, no. Lo que pedía era analizar cómo el aumento de la población en los países en desarrollo podía afectar a los intereses de Estados Unidos. Así de claro. Vamos, que el razonamiento era el siguiente. En Washington empezaron a ver el aumento de la población en el tercer mundo como un riesgo para su seguridad. En plena Guerra Fría, más gente joven y empobrecida podía significar más descontento social, más movimientos de izquierda y, sobre todo, una amenaza para su acceso a recursos naturales vitales. Vale, si el problema era el crecimiento de la población, ¿cuál fue la solución que se impulsó desde Washington? Pues los documentos desclasificados lo dejan bastante claro. La solución fue dar un respaldo, a veces muy explícito, a los regímenes militares que prometían mantener el orden, sin importar el precio. Esto que veis es la transcripción de una conversación real entre Kissinger y el canciller de la Junta Militar Argentina. Háganlas rápido. Muchos han interpretado esto como una luz verde en toda regla para que intensificaran la represión, la famosa guerra sucia, antes de que el Congreso estadounidense empezara a poner pegas por el tema de los derechos humanos. Y no fue un caso aislado. En esta otra reunión con Pinochet, el dictador chileno, el tono es muy parecido. Palabras de apoyo y de comprensión para un régimen que en ese mismo momento estaba torturando y asesinando a miles de personas. El mensaje era diáfano. Washington lo entendía y en privado lo apoyaba. Las consecuencias no se hicieron esperar, fueron inmediatas y devastadoras.
Pocos meses después de esas reuniones, la violencia se disparó, la represión en Argentina se recrudeció y la Operación Cóndor se atrevió a cometer un atentado con coche bomba en el mismísimo corazón de Washington, D.C. La conexión temporal es que es innegable. Y claro, detrás de todas estas decisiones políticas y operaciones secretas está el coste humano, un coste catastrófico, cuyas secuelas se sienten y mucho a día de hoy. La cifra es que es difícil de procesar. Solo en Argentina, las estimaciones hablan de unas 40.000 víctimas entre asesinados y desaparecidos. Si a eso le sumamos el resto del continente, estamos hablando de decenas de miles de vidas truncadas por este plan coordinado. Pero es fundamental recordar que no son solo números. Detrás de cada una de esas cifras hay una persona, con su historia, su familia, un profesor, una sindicalista, un estudiante. El legado que dejaron es un vacío inmenso y una lucha incansable por la justicia, que para muchas familias continúa hoy. De todo ese dolor surgió un grito que se convirtió en un símbolo para el mundo entero. Nunca más. Un lema que nació del informe que documentó todos los horrores de la dictadura argentina y que hoy es la exigencia de toda una sociedad para que la historia jamás se repita. Al final, después de seguir todo este rastro documental, nos enfrentamos a una pregunta muy incómoda. ¿Hasta qué punto las decisiones estratégicas tomadas en despachos a miles de kilómetros de distancia pueden ser responsables de la violación sistemática de los derechos humanos? La conexión, como hemos visto, está ahí, en los documentos, para quien quiera verla.